Buen día para todos. A continuación vamos a hacer la presentación del adelanto de nuestro trabajo de investigación titulado Relación entre las políticas educativas nacionales y el programa de arte en los centros de formación artística CREA 2018-2024 por medio de la revisión documental. Escrito por Eduard Fernando Barba, Lady Pinzón y quien les habla, Denise Rodríguez. Inicialmente tenemos las causas que dieron origen a nuestro problema de investigación. La primera de ellas surge de la experiencia de uno de nuestros investigadores, el cual sugiere que la danza en Colombia carece de sistematización histórica. Esto a su vez lo afirma IDARTES 2001. En segunda medida, tenemos la formación escolar en algunos casos ignora el valor cultural, identitario y pedagógico de la danza, pese a su impacto en la formación integral queda solamente o simplemente reducida a la mera producción artística. En tercer medida, tenemos programas como CREA de Artes evidencian avances, pero requieren ser analizados frente a las políticas educativas y su evolución teniendo en cuenta los objetivos de formación en danza. Estas tres causas dan origen a nuestra pregunta de investigación, la cual dice, ¿de qué manera se establece la relación entre las políticas educativas nacionales y el programa de arte en la escuela de los centros de formación artística CREA entre el 2018 y 2024 en perspectiva de evidenciar los objetivos de formación en la educación artística en danza? Con relación a la pregunta de investigación, nos trazamos el siguiente objetivo general. Establecer la relación entre las políticas educativas nacionales y el programa de arte en la escuela de los centros de formación artística CREA entre el 2018 y el 2024, y en perspectiva de evidenciar los objetivos de formación en la educación artística en danza. Además, se plantearon tres objetivos específicos. Primero, caracterizar las políticas educativas y el programa de arte en la escuela de los centros CREA. Segundo, identificar las coincidencias y distanciamiento entre las políticas educativas y el programa de arte en la escuela de los CREA. Tercero, plantear iniciativas que fortalezcan los programas educativos en danza de Bogotá, teniendo en cuenta las coincidencias y distanciamiento entre las políticas educativas y el programa de arte en la escuela de los CREA. En el marco de referencia encontramos 25 antecedentes, dentro de los cuales hay 9 internacionales, 10 nacionales y 6 locales. Por cuestión de tiempo vamos a analizar uno de cada uno. Desde los internacionales tenemos a Bustos, una mirada a la expresión corporal y a la danza educativa en Iberoamérica, el cual hace un análisis histórico y contextual para entender cómo las políticas nacionales han influido en la consolidación de programas de arte. También pone de manifiesto el potencial transformador de la danza en la educación. Desde el nacional tenemos a Ávila y a Ruiz en su artículo de investigación Diseño y validación de instrumentos para evaluar la pertinencia de programas educativos. Este nos aporta desde una metodología más clara y sistemática para evaluar las pertinencias de los programas educativos en relación a las demandas sociales y a las políticas nacionales. Durante esta investigación, el marco teórico-conceptual parte del reconocimiento de las políticas educativas nacionales en torno a la educación artística en danza, entendiendo que estas no solo promueven el desarrollo técnico, sino también el creativo y el crítico en el estudiante, que se amplía desde las tres maneras de trabajar el arte. La primera, la formación para las artes. Esta se centra en brindar a los estudiantes esas habilidades técnicas que se refieren a la capacidad de ejecutar movimientos específicos y las habilidades conceptuales que aluden a esa capacidad de poder comprender el significado cultural o simbólico de un movimiento. El segundo, la educación por el arte, pues utiliza la danza como una herramienta transversal que conecta la expresión corporal con el pensamiento crítico y pues desde aquí la danza puede ser utilizada para comprender esos conceptos abstractos desde lo kinésico, como la identidad, la inclusión, la justicia social, entre otros. Y por último, la educación en el arte, que se enfatiza en la enseñanza de la danza como una disciplina con un sustento técnico y teórico. Es decir, que la danza se debe incluir en un enfoque interdisciplinario para poder expandir esas posibilidades creativas y garantizar esa interrelación con las demás áreas del saber. Seguido a ello, hablamos de el arte en la escuela, que es de los centros CREA, un programa que se destaca por ser una política pública que empieza a democratizar el acceso a la educación artística en Bogotá. Digamos que no se trata simplemente de que ellos lleven talleres de danza a los colegios, pues sino también como integrar el arte en el currículo escolar como un componente esencial en la formación. Y desde allí, IDARTES nos habla de que estos procesos formativos de los centros CREA se desarrollan también bajo ese enfoque integral que combina la pedagogía con el fortalecimiento de las capacidades individuales. Seguido a ello, hablamos de la educación artística en la formación integral, pues desde aquí múltiples autores coinciden en que las artes enriquecen lo expresivo, no solo enriquecen lo expresivo, perdón, sino también que tienen un impacto dentro de su desarrollo cognitivo, emocional y social. Entonces, digamos que aquí Esner y Gardner nos hablan o nos afirman de que las artes nos ayudan a abordar esos problemas que dependen de las formas de pensamiento compleja del ser humano. Y en ese sentido, pues se va a fomentar la autoexpresión y la imaginación y el conocimiento de la vida afectiva del estudiante. Y por último, el lenguaje de la danza en la educación pues se concibe también como un recurso pedagógico que va a integrar el cuerpo, la mente y la emoción y que no solo se trata de la ejecución de movimientos, sino también del pensar, del sentir y del trabajar a través del cuerpo.
Entonces aquí Patricia Stockwell nos habla de que esa expresión corporal desarrolla esa adaptación social del estudiante y también crea en él un punto de vista auténtico. Es decir, entonces el cuerpo se va a convertir en el medio de conocimiento y transformación y la danza en el lenguaje que le ayuda a construir el sentido, cultura y ciudadanía. La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo. Según Hernández, nos afirma que hay que comprender en profundidad los significados y dinámicas de los fenómenos en contextos específicos, es decir, que se caracteriza por su énfasis en la comprensión e interpretación de fenómenos sociales, culturales y educativos. El tipo de estudio es descriptivo e interpretativo, donde Denzin y Lincoln definen lo interpretativo como un propósito principal para organizar, clasificar y detallar las características de un fenómeno, y lo interpretativo hacia la comprensión del significado de los fenómenos sociales desde la perspectiva de quienes lo viven. Es por ello que la investigación se inscribe en la línea interculturalidad, educación e infancia, ya que esta línea se caracteriza por asumir y reconocer interpretaciones que se establezcan entre los sujetos, las culturas y las sociedades. Nuestro proyecto busca aportar a la línea generando conocimientos a los estudiantes y también creando impacto desde las políticas educativas en educación artísticas y culturales. El método escogido para esta investigación es el hermenéutico, que según Gadamer es una herramienta fundamental para el análisis de textos y documentos, permitiendo la interpretación crítica de la información disponible. A su vez, la estrategia escogida fue la revisión documental, pues esta consiste en la recopilación, análisis y síntesis de información proveniente de fuentes escritas. Las fuentes que utilizamos para el proyecto fueron 80 documentos, 46 de ellos internacionales, 28 nacionales y 6 locales. La revisión documental es un eje metodológico de esta investigación y en ese sentido pues adoptamos las 5 fases propuestas por Martínez, Palacios y Olivo. En la primera fase es la delimitación y propósito de revisión, pues donde se van a definir con claridad qué es lo que se va a revisar y para qué. Entonces aquí vamos a precisar esos ejes temáticos, el periodo de análisis y los tipos de documentos que vamos a seleccionar. Para la fase número 2, pues tenemos la matriz, ahí la pueden observar. Esta es la de búsqueda y recuperación de información, en donde de manera sistemática vamos a estar en bases de datos, repositorios de diferentes universidades, haciendo dicha búsqueda con el objetivo ya definido y con unas categorías de investigación que se van a filtrar también desde la autoría, la relevancia temática y pues los años de publicación. La tercera fase es la de la organización y sistematización, la cual nos va a permitir clasificar estos documentos según esos criterios de metodologías, de categorías de análisis y de aportes, como lo pueden observar en la matriz. Y aquí lo que vamos a hacer es trabajar esas categorías para poder sistematizar esta información que posteriormente va a ser analizada. Aquí en la cuarta fase vamos a hacer ese análisis e interpretación en donde vamos a activar ese enfoque hermenéutico. Y más que resumir, vamos a interpretar esas relaciones, esas tensiones y esos vacíos que presentan los textos para desde allí poder analizar, interpretar y complementar esa información. Finalmente, en la última, vamos a hacer la elaboración del informe de revisión en donde se van a organizar esos hallazgos. Digamos que los autores nos hablan de que aquí se busca es concretar ese análisis de interpretación y nos va a permitir proponer esas líneas de fortalecimiento en la educación artística en danza. Las consideraciones éticas se adaptan desde los principios integridad científica y responsabilidad social, honestidad académica y respeto a la autoridad intelectual y, como último, interpretación crítica y respeto por la diversidad de perspectivas. Estas nos las proponen Colciencias. Desde aquí se asume un compromiso ético con la integridad científica. De igual manera, estas están citadas todas las fuentes con fidelidad interpretativa, evitando el uso reduccionista de los documentos utilizados. En relación con los posibles resultados esperados, tenemos en primera medida la identificación de vacíos normativos y pedagógicos respecto a la danza en las políticas educativas nacionales. Segundo, contamos con el reconocimiento del programa CREA como una respuesta institucional que supera parcialmente los lineamientos oficiales. En tercera medida, tenemos las coincidencias en los principios formativos, pero distanciamientos en las estrategias de implementación, donde posiblemente hay diferencias notables en cómo se implementan algunos principios en la práctica curricular. Por último, la visibilización de la danza como un campo de conocimiento y no solamente como una expresión corporal que nos permite argumentar que la danza posee un valor formativo y que debe ser entendida como un lenguaje artístico. A continuación, algunas de las referencias que utilizamos. Muchas gracias por su atención.